Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos ustedes a un episodio más. Esto es Una Charla con... Yo soy Junior Hernández y estoy muy contento porque tengo una amiga de hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos. Sí, por favor. De la época de la secundaria, con eso nos quedamos. Jenny Zanoja. Jenny, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, acuérdate de que mi nombre es María Eugenia Zanoja, sí, claro. Pero claro, sí, definitivamente el nombre es de acuerdo al momento histórico, okay, ¿no? Sí. Y además yo me quedé con el Jenny para toda la vida de amiguitos de la secundaria. Siempre la gente más cercana a mí era de Bueno, Jenny, muchas gracias. Sí, ahora eres arquitecta. María Eugenia Zanoja. Muy bien. Oye, qué gusto que estés aquí. Me da mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver qué sale de esto. Cosas buenas. Pero vámonos por el principio. ¿Dónde y cuándo naces? Bueno, nazco aquí en Veracruz. Ya cumplí este año 49 años. Muy bien. Entonces, soy de aquí, nativa de aquí, de la ciudad de Veracruz. ¿Por qué zona naciste? Bueno, o sea, mis papás vivían por acá, por la zona norte, por el Seguro Social de Cuauhtémoc. Ya. Por ahí fue el barrio que te vio donde crecer. Crecí. Okay. Así es. Hija de Tomás Zanoja Mora, y mi papá es veracruzano, y Laura Guadalupe Sánchez Castillo, que es de la Ciudad de México, okay. de mamá veracruzana. Ya. Entonces se vino un día de vacaciones y acá se quedó con modo jarocho. La quedaron. Así. Oye, ¿hermanos? Tengo un hermano, él es 11 años más grande que yo. Okay. Y es ingeniero náutico. Y mi hermana, que es 10 años más grande que yo, ella es licenciada en Administración de Empresas Turísticas. Tú eres la bebé. Yo soy la bebé, pero soy la regañona de la casa. Ay, eras la consentida y aparte regañona. Sí, soy la regañona, soy la gruñona de la casa. Muy bien. Oye, tus primeros años, ¿dónde los vas creciendo? Bueno, pues básicamente en el barrio. Asisto al kinder y primaria del barrio. Me iba caminando en la escuela México, en la escuela Fermina Rivera, que está al lado de la escuela México. Esa es la primaria. Esa es la primaria. ¿Preescolar dónde lo haces? Igual ahí había un kinder en la misma manzana. Okay. La verdad es que no me acuerdo, algo de Federico Froebel, creo era. Y luego pues ya la secundaria en la... Vámonos por partes. Ok, preescolar, ¿lo haces ahí? ¿Cómo eras de niña? ¿Eras traviesa? ¿Eras introvertida? ¿Cómo eras? Bueno, fui como... rompí los paradigmas de la casa porque... Sí. Mi hermano pues era el hijo varón, así el macho alfa, iba a taekwondo y todo ese rollo, o sea, muy, muy masculino. Y mi hermana era pues así súper femenina, súper pink, súper princess. Okay. Y entonces llego yo y así fue como una revolución, porque yo jugaba fútbol, béisbol en la calle, correteaba, brincaba, llegaba con raspones así a la casa, y mi mamá, bueno, ¿y esta niña qué pasó aquí, no? Entonces, ¿te gustaban las cosas rudas ahí? Sí, de muchas actividades, de correr, sí. ¿no? De correr, me gustaba mucho ir al mar. Mi papá tenía un terreno antes por acá, por la laguna de Tarimoya, cuando estaba limpio todo eso, que era pues un pueblo, prácticamente, ¿no? Virgen, ¿no? Toda esa zona. Sí, era todo un pueblo por allá, y todas las lagunas de allá estaban limpias, entonces era como mucho de ir a las lagunas, a los ríos, al mar. Bueno, hasta la fecha me gusta, ¿no? Sí. Entonces, sí rompí como el paradigma de la casa de muy rosa y muy así como muy niño y muy niña, y yo era ¿mezcla? Revolución. Sí. ¿Qué? Entonces mi mamá así como que, ay, Dios mío, con esta niña, ¿no? Pero bueno, esa fue mi infancia, ¿no? Pero digo, al final de cuentas eras de portarte bien. Sí. O sea, ¿no te gustaba hacer travesuras malas o feas? No, era de actividades de mucha energía, ¿no? Okay. Pero siempre fui muy buena estudiante. Digo, mis hermanos fueron muy buenos estudiantes, se fueron al viaje de la superación. Entonces, como que eso ya era de que en la casa todo el mundo se tiene que ir al viaje de la superación, claro. ¿no? Entonces era de, pues también fui la que se fue al viaje a la superación en mi generación. Entonces, no nos adelantemos, vámonos por pero partes. sí, muy buen estudiante, y siempre muy, mi mamá dice que era muy creativa, ¿no? De que siempre, mi mamá trabajaba luego ya como a mitad de mi infancia, empezó a trabajar mi mamá ya fuera de casa, y entonces dice que siempre encontraba como que dibujar, o sea, como que dejé ahí todo regado porque dibujaba, o luego hacía como collage de cosas de hojitas o de recortes. O sea, ¿te gustaba la creatividad manual? Siempre fui muy creativa así para las cosas manuales. Entonces,
desde ahí mi mamá era como de, bueno, sí, ya vi que hizo esto, entonces sí hacía un poquito de todo. Oye, se viene la época de primaria, ¿te vas a la escuela? ¿A cuál? A la Fermina Rivera. Ok, ¿cómo eres ahí? Pues era una escuela de puras niñas. Uh-huh. En ese tiempo en la Escuela México eran solo de varones, sí, y la otra escuela era de puras niñas. Siempre fui muy participativa, era muy de, como era también buen estudiante, te repito, era de que era la que iba al concurso de no sé qué, ¿no? Al concurso de, entonces era de, aparte participativa en los bailes de folclore, en los bailes de esto, en recitar, o sea, nunca fui una niña tímida, siempre fui como muy desenvuelta, entonces siempre traía como que problemas a mi mamá por eso, ¿no? Porque, oye, ya pues me apunté en esto, ¿no? Y ahí estaba siempre la pobre mamá. ¿Y ahora qué inventaste? Sí, ¿qué te tengo que hacer o comprar? No, pues yo voy a ir al concurso de esto y al de conocimiento y al de matemáticas y al de eso, entonces siempre era como muy participativa, ¿no? Oye, ¿te gustaba todavía en esa época seguir corriendo, jugando, sí, saltando? Sí, todo. Fíjate que algo que le digo luego a los invitados que tengo es que a nosotros nos tocó una época todavía muy bonita en Veracruz, porque somos de las últimas generaciones que se nos permitió jugar en la calle. Claro, así ¿no? es. O sea, llegabas de la escuela, comías, hacías la tarea y a las 4:30, 5, porque te apurabas a hacer tarea, 4:30, 5 ya te estaban esperando tus amigos para irte a jugar y tus papás prácticamente se desentendían de ti. Hasta la noche para cenar te pegaban un grito, te chiflaban y ya sabías que tenías que estar. Sí, yo tuve la suerte de que tenía, o sea, de hecho somos 20 primos, porque la familia de mi papá tiene 9 hermanos, son 10 hermanos, y entonces la casa de mis papás era cerca de la casa del abuelo y todos vivían cerca de la casa del abuelo, entonces todos íbamos siempre a andar jugando, entonces tenía yo primos más grandes que pues siempre cuidaban a los chiquitos, entonces era como que súper permiso para andar en la calle, ¿no? O sea, no había tema por eso, ¿no? Sí, no, aparte era un Veracruz diferente, ¿no? Más seguro. Sí, o sea, no teníamos problemas. La gente podía estar con la puerta abierta todo el día sin seguro. Era otro Veracruz que ya no le tocó a nuestros hijos. Sí, no, definitivo. Oye, y de ahí tengo la suerte de coincidir contigo ya en secundaria. No éramos del mismo grupo, pero éramos de la misma generación. Así es. ¿Cómo eras en secundaria? Yo sí sé, pero bueno, ¿cómo eras en secundaria? Bueno, pues en secundaria pasa de que aparte, hablando de los momentos históricos y de la evolución, yo recuerdo que todavía, por ejemplo, yo tengo una hija de secundaria y ya son más aseñoritadas, ¿no? Uh-huh. Ya llegan a secundaria y ya son casi unas señoritas. Sí. A nosotras todavía nos tocó llegar a secundaria jugando con Barbies, ¿no? Sí. Entonces, fue como el descubrimiento, aparte ahí apenas de lo que empezó a hacer ya como tener otros gustos de la música, de igual todavía nos escapábamos o si salíamos temprano nos íbamos a jugar béisbol afuera del estadio donde antes era el estadio de béisbol que ahora es una plaza, ¿no? Entonces, además nos tocó una época padre porque fue lo último de los 80s y el principio de los 90s, o sea, nos tocó muy buena música también. Muy buena música, ¿no? Y entonces era de que a mí me tocó tener compañeras que, bueno, viene esa parte de la que no era yo tan princess, uh-huh, tan en el rango de ser tan rosa, tan niña, era yo como más ¿qué se podría decir? Pues más rebeldona, yo creo, ¿no? O sea, entonces, aparte que venía un poco también del tema de que mi papá era súper estricto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de tu papá. Sí, entonces era súper estricto, un general, y entonces yo fui súper rebelde, o sea, fui como que su dolor de cabeza en ese sentido, porque él decía azul y yo decía amarillo, ¿no? Entonces, entonces sí era parte de yo creo que ese de romper como los dogmas familiares, o sea, yo sí entré como desde muy chica a romper eso, porque aparte precisamente por mis gustos de música, no era yo como el clásico estereotipo de niña rosa princess, y entonces sí como había muchas compañeras que sí lo eran, ¿no? Súper marcadas, ¿no? Sí. Y entonces pues se prestó que empecé a tener esas amigas también así medias rudas y desarrollamos muchas cosas, por ejemplo, bailar, ¿no? Uh-huh. Bailábamos mucho, nos juntábamos todas las tardes para ir a bailar en casa de alguien, en casa de 3, 4 que les daban permiso los papás. Yo creo que también eso, ¿no? Para ver
que estuvieran en casa y demás, ¿no? Pero sí era de que todas las tardes nos reuníamos para bailar, ¿no? Sí, nos alquilábamos gratis, obviamente. O ver películas también. Sí, nos alquilábamos gratis para bailar de 15 años con las quinceañeras. Sí. Y fue una época muy padre. Sí, eso ya fue mucho de segundo y tercero, el salir de chambelanes o de damas y andar bailando en los 15. Sí, cómo no. Nos tocó mucho eso, las fiestas, ¿no? Digo, incluso todavía éramos menores de edad. Claro. Todavía nos tocó ir, justo nos estábamos acordando hace poco de eso, de que el tema de la seguridad, de que llegamos a ir hasta las fiestas del Club de Leones, donde pues tocaban los DJs y era esto, y nos tocaba oír a Madonna y todo lo que ahí se veía. Pero éramos muy chicas, o sea, nosotras éramos muy chicas y ahí andábamos, ¿no? Porque por la música y la bailada y eso. Pero pues eran cosas súper sanas, ¿no? Sí, la realidad es que, te repito, creo que la generación que nos tocó vivir era una generación muy blanca todavía, donde también empezábamos a descubrir todo esto de la música, las fiestas. Creo que fue parte de ayudarnos a crecer. Hoy en día, mis mejores amigos, sin demeritar a mis amigos de bachillerato, sobre todo los de universidad, pero mis mejores amigos son los de secundaria, con los cuales coincidimos que tú con los de tu generación, o bueno, tú con los de tu grupo, yo con los de mi grupo, seguimos reuniéndonos de manera eventual. Sí, así es, sí. Igual yo, por ejemplo, con Erika. Saludos a Erika. Me ha tocado incluso ser mamás en el mismo momento histórico, o sea, su hija y mi hijo se llevan 2-3 años y luego 10 años después volvimos a ser mamás las dos y fue también el momento histórico. Entonces hemos crecido de muchas formas, claro. ¿No? Yo, por ejemplo, todavía estaba terminando la universidad cuando ella ya estaba trabajando de lleno de enfermera, entonces pasamos por muchos momentos históricos, evolucionamos en muchas cosas juntas y sí tenemos una súper amistad súper valiosa, ¿no? Desde ese tiempo, ¿no? Oye, ¿cómo crees? Digo, cuando estamos en secundaria es cuando generalmente vamos forjando nuestra personalidad, nuestro carácter, a través también de las relaciones con nuestros compañeros. Pero al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, y se lo decía yo a mis hijos, a mis hijas cuando entraron a secundaria, a mi hijo cuando entró, les decía, es que lo que tú seas en la secundaria es prácticamente la etiqueta que te queda para el resto de la vida, porque forjas ahí otro tipo de amistades y otro tipo de relaciones que generalmente te duran para toda la vida, ¿no? A lo mejor no con todos, pero sí con muchos llegas a forjar esas amistades. El padrino de mi hija la mayor es un amigo, compañero de secundaria, al cual le mando saludos a Fernando y a su esposa y a sus hijos, a sus hijas. ¿Cómo crees que te recuerdan tus compañeros de secundaria en este momento? O sea, cuando te ven, ¿eres Jenny La? No sé. Habría que preguntarles a ellos. Yo, por ejemplo, yo sé que es Junior El Relajiento. Seguramente yo estoy en esa categoría. No sé, ¿sí? Pues yo creo que sí, o sea, creo que definitivamente la personalidad de todos sí se va marcando desde esa época, pero afortunadamente sí hay gente que a lo mejor sí era como particularmente, por ejemplo, muy seria, ¿no? Muy introvertida, ¿no? Pero los que éramos extrovertidos, creo que estábamos como puestos para muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que en algún momento hicimos una revista, La Generación, y ahí andábamos metidos también en lo de la revista, en lo del... O sea, creo que como que estábamos puestos para muchas cosas, para la escuela, para los trabajos, para las tareas, porque hasta era divertido, ¿no? Juntarse para hacer una tarea. Me acuerdo que yo sí siempre he sido negada para la música, ni de tocar un instrumento, ni de cantar, y entonces me acuerdo que siempre decían, pues pueden hacer o un cuadro, o pueden bailar, o pueden tocar un instrumento. No, pues un cuadro, no, pues una maqueta, no. Recuerdo que hicimos una vez una maqueta de un teatro, sin tener la menor idea cómo era eso, y organizamos a todos, y tú vas a hacer eso, tú vas a hacer otro, tú que ya sabemos que no haces nada, te traes las tortas, te presentas Entonces creo que como que sí estábamos como involucrados en muchas cosas, o sea, era como esa versatilidad. Y yo creo, la verdad es que no tengo idea cómo me recuerdan, pero seguramente que para las fiestas y para la bailada. La organizadora del salón. Sí, creo que sí éramos parte de eso, ¿no? Oye, pasas al bachillerato, ¿a dónde te vas? Bueno, resulta que hago examen para bachilleres y para el ilustre, y mis contemporáneas y mi grupito hacen examen, pero casi ninguna queda.
Y mi hermana se acababa de ir a Tlacotalpan 6 meses antes, que le habían dado una plaza por allá. Bueno, metió sus papeles y le dieron su plaza allá de maestra. Y estaba ya como de que ya se quería rajar y que ya no quería estar allá. Y, oye, pues vente, acompáñame. Entonces, como de todas maneras, en bachilleres, la mayoría de las con las que yo había hecho, pues mi grupito, no quedaron. Entonces, mi hermana, de todas maneras, vas a ser con gente nueva, no conoces, ándale, vete conmigo. Y yo, bueno, está bien. Pues me fui a Tlacotalpan, estudié allá los 3 años, en el pueblito hermoso bicicletero. No, pueblazo. Hermoso Tlacotalpan. Y la verdad es que los primeros días estaba yo así como de, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero en una semana me ambienté, ¿eh? O sea, en una semana la gente pues súper amable, cariñosa, abierta. Y bueno, pues dije, de aquí soy, ¿no? Y ahora a veces digo que yo soy como Chabela Vargas, ¿no? Los tlacotalpeños nacemos donde queremos. Sí, claro. Ya eres también tlacotalpeño por adopción o por lo menos de corazón. Exacto. Tengo muchos amigos de allá, hice también muy buenos amigos. A la fecha seguimos muchos en contacto. Sus hijos ya son amigos de mis hijos, han llegado a la casa, me han invitado en donde viven. Hice muy buenos amigos, casi también hermanos, y entonces me la pasé súper padrísimo. No íbamos mucho a la escuela. Ok. Sí, íbamos, pero la verdad es que pues el río, los ranchos de todo mundo, íbamos a acampar a los ríos, a las lagunas, andábamos en bici toda la noche platicando a deshoras de la noche y pues no pasaba nada, ¿no? Sí. El pueblo es súper seguro, súper fraternal, todo el mundo se conoce. Entonces, la verdad, los 3 años la pasé increíble. O sea, siempre me dicen, bueno, ¿y tú a qué vas a Tlacotalpan, no? Porque a veces no hay ningún día festivo, ni ninguna fiestas. Es que a mí me encanta porque, como dicen, todo el mundo regresa al lugar donde fue feliz, ¿no? Y yo ahí sí, la verdad que sí fui súper feliz, era muy libre. Precisamente por el tema de la seguridad, igual allá no existe como ese tema de la gente rica y la gente pobre, todo el mundo se lleva, todo el mundo convive, todo el mundo se comparte. No, además que el lugar se presta, o sea, Tlacotalpan es un lugar precioso, precioso, ¿no? Sí, la verdad es que todo el mundo le gusta mucho a la gente de hacer deportes, mucho de básquetbol, de voleibol. Había reuniones en la biblioteca y yo la primera vez que me dijeron, ¿vas a ir a la biblioteca? Y yo, ay, ¿qué estos muchachos? ¿Qué estudiosos? Yo salgo con mis libretitas así bien y cuando me dicen, ¿y eso para qué? Pues no, vamos a hacer tarea. No, bueno, llévatelas. No, hombre, ahí era en las salas audiovisuales, en unas se veían novelas y en otras caricaturas y afuera eran las retas de voleibol que se ponían padrísimas porque son muy buenos jugadores de voleibol. Y bueno, pues además de que todo el mundo sabe tocar un instrumento, todo el mundo zapatea, entonces, olvídate, era siempre fiesta y siempre todo era diversión y todo, mucha fraternidad, ¿no? Oye, Jenny, en ese entorno, ya en bachillerato, pues ya hay que empezar a pensar en el futuro. ¿Qué te detona a ti el tema de arquitectura? O sea, ¿por qué te vas a arquitectura? Bueno, fíjate que una de las cosas es que, bueno, mi ventaja fue que, te digo, mis hermanos me llevan una década y entonces empecé con la pregunta de, ¿qué voy a estudiar? Y aparte, pues que no había duda de que había que estudiar algo, porque pues ya mis hermanos ya preparados y todo. Y yo así como de que, híjole, es que me gustan muchas cosas y pues no como que no me aburro fácilmente y entonces es como de, ¿qué quiero estudiar? Entonces, un consejo que me dio mi hermano fue de ¿por qué no te pones como a leer los planes de estudio de cada carrera que te interese, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente, pues quería estudiar como me llamaba la atención economía, ¿no? Las ciencias políticas y todo esto. Ya de repente leo y un montón de materias de derecho y eso. Y a mí sí, el hecho de la lectura, sí, híjole, soy flojilla para la lectura. Y entonces, en eso anduve y de repente me encuentro con el plan de estudios de Jalapa, de la UB, donde llevaban materias de antropología, de historia del arte, de historia de la arquitectura, de colorimetría, de diseño, de historia de arquitectura, que tiene que ver un poquito de historia de todo, ¿no? Sí. Presupuestos, también cosas de números, cálculo estructural, que también
siempre fui más o menos buena para física y matemáticas, nunca se me dificultó. Y entonces dije, creo que es esto. O sea, es demasiado versátil, aburrida no voy a estar, y definitivamente no lo estuve porque la carrera en sí es muy demandante. Entonces, fue como que, o sea, no creas que lo estuve estudiando muchísimo, no fue de que ya, o sea, ya hay que hacer el examen porque tienes que ir a sacar la ficha y pues hay que decidirlo así, y pues me fui por esa y desde hice el examen y bueno, desde el primer... ¿Qué conocías de arquitectura antes de entrar? Nada, ni dibujo técnico, nada, porque muchos llegan ya que ya llevaron su dibujo técnico en el CEBETIS, y yo en el CEBETIS estudié informática administrativa, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, no, llegué en ceros, y bueno, pues sí me costó un poquito de trabajo los primeros semestres, sobre todo por el tema de que le venía yo así de super light, porque bueno, tú sabes que incluso el nivel académico de Veracruz a Jalapa es diferente. O sea, ya es un brinco, ¿no? Es más demandante allá, son más estrictos. Pues bueno, de Tlaco para acá, pues o sea, sí, más relajado, ¿no? Entonces sí, pues, o sea, de estar todas las tardes paseando y nadando en el río a échate todas las materias acá, sí era bastante demandante, ¿no? Entonces, sí hubo un momento que dije, creo que no voy a poder, también por el tema monetario, porque sí era bastante gasto. Sí, yo me es una carrera cara. Que le dije a mi mamá ahora, ¿no? Después dijo, bueno, ¿por qué no me dijiste? A ver, ¿sabes qué? Estudia algo de aquí el tecnológico que queda a 3 cuadras de la casa y ya. No nos compliquemos, ¿no? Porque sí fue sí fue un poco complicado el tema de los gastos, ¿no? Porque sí es muy demandante. Es mucho material el que te piden. Mucho material, gasta uno mucho en maquetas, en eso, que al final siempre dices, sales y dices, híjole, como que no era necesario tanto todo esto para entrar a trabajar a este tipo de lugares, ¿no? Sobre todo porque, bueno, venimos, es una escuela pública, y creo que la respuesta correcta es que salga uno con la respuesta a problemas sociales, ¿no? Sí. A problemas de más nivel de piso, ¿no? Como que de repente... Más aterrizados. Sí, como que de repente te hacen, ¿no? ¿Qué hace el museo de no sé qué y el centro de negocios de quién sabe qué? Pero bueno, pues eso no te va a tocar al principio, ¿no? Sí, claro. Entonces, tienes que resolver más temas reales. Exacto. Entonces, lo primero que te toca... pues es resolver la ampliación de la casa de interés social de una conocido, o una remodelación al interior. O, por ejemplo, si trabajas en un lugar de ayuntamientos o de estos servicios públicos, pues darle respuesta, no sé, al salón social, que es multiservicios. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, creo que de repente las universidades, bueno, en aquel tiempo el plan de estudio que me tocó, sí estaba un poquito como... alejado de la realidad. Un poco, ¿no? Entonces... además de que yo siempre lo he pensado, lo que aprendes en la universidad muchas veces no es ni el 20% de lo que tienes que enfrentarte cuando sales a la vida laboral. Ver. Exacto. O sea, es totalmente diferente. Y si tienes la posibilidad por ahí de empezar a empaparte un poco con algún estudio de arquitectura o algún buffet de arquitectura, o con algún arquitecto que trabaje de manera particular, eso te va a ayudar mucho más. Sí, no quiere decir que no sirva la universidad, ojo, pero sí estar en la práctica diaria. Mira, lo que pasa es que creo que parte un poquito de eso es que muchos maestros son solo académicos, no son gente que operativamente está en la vida laboral. Entonces, eso, digo, yo tengo una maestría y 2 posgrados más. Y de igual forma, los maestros con los que he estado en esos ya posgrados, pues te das cuenta ahí el maestro que sí está operativamente funcionando en la materia. Que sabe de lo que está hablando en la realidad. Al que agarra un libro y pues te dice de la página 1 al 10, ¿no? Entonces, eso sí, pues creo que desafortunadamente, bueno, lo que pasa es que es difícil, ¿no? O sea, ya uno por la vida profesional, al menos yo que ahorita, por ejemplo, prácticamente estoy todo el tiempo en campo, o sea, sí me veo como complicadísima de ir a clase a las 7 de la mañana y dar clases, ¿no? Entonces sí es que o eres operativo o eres académico. Sí. Entonces sí está un poco complicado. Sí, al final la carrera también es demandante y sobre todo pensando en el hecho de que pues tienen que estar cuando está el trabajo. Exacto. ¿No? Entonces sí creo que cuando sale uno, digo,
debe de haber cambiado ya mucho los planes de estudio y demás. ¿Quién sabe? Fíjate que justo veía yo hace poco un podcast de que decían, ¿por qué, por ejemplo, ya un teléfono ha cambiado tanto en estas décadas? O un carro, por ejemplo. ¿Cuánto ha cambiado una máquina de un carro? ¿Y por qué la educación sigue siendo en un salón, todos en fila? O sea, es prácticamente lo mismo de hace desde siglos. Que se creó. O sea, entonces creo ahí esa parte, porque aparte los chavos ahora, los chicos, las formas digitales que tienen. Sí, que deberían de aprovechar más recursos, ¿no? Sí. De todos estos aparatos o toda la tecnología que tienen a la mano. Sí, porque al final eso es. O sea, yo, por ejemplo, tengo una amiga que su hijo está estudiando arquitectura en la UB y le digo, oye, pues, ¿qué programas ya están manejando? No, pues todavía ninguno. Y dices, no puede ser. O sea, ¿por qué los están enseñando a seguir con el lápiz? Digo, no está mal, pero sin embargo, o sea, tú no vas a contratar a alguien que no sepa ya un programa, ¿no? Porque todo es así, todo es rápido, todo es más ágil. No, y el programa que te aprendiste hace un año ya está obsoleto. O actualizado o ya está obsoleto. Sí. Entonces, definitivamente, sí, el tema de las universidades sí está... Que ya ahora en las escuelas debería de haber mucho también de temas de computación o de cuestiones digitales para que la vida de los chavos sea más fácil. ¿No? En todos los sentidos, o sea, en todas las ramas deberían de aprender a usar estas herramientas que les van a ayudar en su vida laboral, no a resolverles su vida laboral, sino a ayudarles a complementarla. Sí, a complementarla. O sea, la realidad es que... Y la realidad es que tú, por ejemplo, al menos mi hija tiene 13 años y maneja un montón de programas y es súper hábil para todas las aplicaciones. Pues ya traen otro chip. Sí, entonces imagínate ella de repente, por ejemplo, que estudiara ella arquitectura y de repente, pues ponte a dibujar aquí con el lápiz. O sea, si yo ya dibujo en esto y en el otro y hago esto, o sea, como ¿por qué me voy a regresar, no? Sí, o entonces, sea, es complicado. Oye, ¿qué te toca hacer cuando sales? ¿Qué me toca hacer? O sea, ¿cuáles son tus primeros trabajos? ¿Cómo vas empezando? Bueno, pues mi primer trabajo, yo termino la escuela y todavía me faltaba como unas horas para terminar todo lo del tema del servicio social. Mi servicio social lo hice en el Instituto de Ecología. Y la persona que era mi jefa estaba como encargado de todas las áreas urbanas, incluso de panteones y eso. Y bueno, termino ahí y de ahí tengo un amigo que me recomienda, donde él estaba trabajando en un despacho de ingenieros y ellos estaban haciendo todo lo que era la obra precisamente del hospital infantil, aquí en el hospital regional. Entonces, desde Jalapa ellos estaban viendo todo lo que era los costos y estaban apenas en el tema de hacer los presupuestos. Planeación. Exacto. Y yo entro ahí porque de mi generación era de las pocas que sabía AutoCAD. Ahora pues ya todos los muchachos deben de saberlo, pero bueno, en mi generación solo el 30% en ese tiempo lo sabíamos manejar porque entramos como en optativa de digitalización, ¿no? Los demás estaban en restauración o cosas de administración de obra y así. Entonces, yo salgo ya con esa herramienta que la verdad fue una bendición, porque incluso en el último semestre hacía yo ya trabajos para mis amigos, mis compañeros de grupo, porque pues, por ejemplo, tuvimos un maestro que estaba haciendo su tesis de doctorado y todo lo pedía digital, y pues muchos solo todavía dibujaban a estilógrafos. Entonces, el maestro dijo, sí o sí, quiero todo digital. Y entonces, prácticamente en mi último semestre ya estaba yo trabajando, porque pues empecé a hacer eso, ¿no? Y entonces en ese trabajo pues entré precisamente por el AutoCAD. Y después de eso estuve unos meses y se abrió la oportunidad porque vino el programa de Fondem, que hubo, creo que era algo de un huracán. Y vino un programa de apoyo de Fondem, de Fondos de Desastres Naturales, en ese tiempo se llamaba así, que creo que pasó en el tema de Poza Rica, Tuxpan, por allá creo que fue el asunto, donde se fue más grave, pero hubo muchas comunidades rurales e indígenas que fueron afectadas. Entonces entró ese programa al estado de Veracruz, y en la parte que era espacios educativos, que se dedica a hacer desde escuelas, desde jardines de niños rurales hasta tecnológicos, agropecuarios y urbanos. Sí, todo lo que tiene que ver con los espacios de educación. Exacto. Entonces ahí entro yo
mediante ese programa demandaron un montón de gente, obviamente estaban contratando gente pues hasta sin experiencia, sí, ¿no? Para hacer planos, para hacer adecuaciones, para hacer pues lo que en algún momento, por ejemplo, si nada más se había desbaratado las techumbres de lámina, bueno, pues había que hacer presupuestos, cuantificar, ir a las zonas, y ahí estuve 3 años y medio. Okay. Ahí estuve trabajando. Me imagino que eso te dio un montón de tablas, el estar tan a corta edad, o sea, recién salida, empezar a estar metiendo números. Sí, porque además fíjate que yo llegué y yo quería tener la experiencia de obra, ¿no? Uh-huh. Creo que todos salimos como que, la obra y eso, ¿no? Pero recuerdo que mi jefe, bueno, al que me mandaron, no, pues, ¿qué quieres? No, pues, ¿qué obra? Pues aquel señor, el ingeniero, me acuerdo que era uno chaparrito, así como mi papá, chaparrito, delgadito, gruñón. Y entonces, oiga, es que quiero, ya sé que, no, tú, la obra, no, vete allá a buscar allá, donde hacen proyectos, ¿sabes AutoCAD? Vete allá. Oiga, pero es que yo quiero, no, estás muy chica y allá está muy peligroso, no, allá, vete a proyectos. Y allá me mandó y la verdad es que sí, fue muy, muy nutritivo, sobre todo pues ya también empaparte con mucha gente que eran del tema ya multidisciplinario, ¿no? Uh-huh. Con ingenieros eléctricos, con ingenieros civiles, con los contratistas, con precisamente ir a las comunidades rurales a ver, ¿no? O sea, conocer el sitio para realmente ver cuál era la necesidad, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que eso también va nutriéndote en experiencia, el saber que para poder trabajar de manera eficiente tienes que rodearte de un grupo multidisciplinario que te permita tener mejores resultados de acuerdo a los perfiles que van teniendo. Así es, sí, yo creo que, bueno, en el particular caso de la arquitectura definitivamente no es lineal. Sí. Tienes que estar... Porque aparte no eres todóloga. No, exacto, o sea, no se puede, ¿no? Sí. Es imposible. Es mucha información para manejarla. Es demasiada información. Claro. Sí puedes tener como que el conocimiento básico, sí, ¿no? Como para que a la hora de que cuadres todo... Sí concuerde y sí haya un por lo menos hilo, que ¿no? Sepas un poquito de lo que te están hablando. Sí, pero simplemente además te lo da la experiencia. Claro. Además de que, digo, a la fecha te puedo decir que cada vez que hay un tema de ciertas cosas, cierta actividad, oye, ¿sabes qué? Tengo este reto de hacer esto y esto. O sea, tienes que investigar, tienes que empaparte, tienes que conocer materiales, conocer gente que trabaje esos materiales en la zona, porque no es lo mismo que yo tenga aquí, por ejemplo, mi aluminero de confianza y me vaya yo a otro lado y pues son otros costos, otra forma de trabajar, no es lo mismo trabajar en un inmueble que es a lo mejor de 2 niveles a un edificio, cómo subes eso, cómo lo transportas, a quién le vas a preguntar costos de toda esa maniobra, ¿no? Entonces, en el caso de esta experiencia en espacios educativos, pues me formó a eso, ¿no? Además de que pues fui conociendo el estado, y bueno, ahí te das cuenta de toda la diversidad que tenemos en nuestro estado, sobre todo todas las cosas, todas las comunidades que están a las orillas de los ríos, todo eso como que fue muy, muy nutritivo y bueno, pero al final sí decidí esto ya, yo creo que hasta aquí, ya no hay una evolución, porque además en el gobierno también es mucho de las relaciones, ¿no? Si no eres el recomendado de alguien, el ahijado de... No, y además dependiendo de tu forma de ser, que yo tengo el gusto de conocer a tu papá, y sé lo recto que es, y también tengo el gusto de conocerte a ti de años, y te conozco como persona, creo que también se presta, ¿no? Mucho a... ¿Quieres la obra? Es un poquito difícil. Nada más que dejas esto, o inflame este costo, o yo te doy esto, pero factúramelo por esto. O sea, se presta muchas veces a todas esas... Y bueno, eso es... Con respecto al exterior, pero adentro, o sea, en una institución de gobierno, híjole, no, es complicadísimo. En el tema de gobierno es claro. Y digo, hay que tener como... Obras de 5 millones de pesos que te costaron 600,000. Hay que tener como mucho estómago para dejar pasar cosas. Y un caparazón bien grande también. Entonces, sí, como que yo ahí dije, no hay forma ya de seguir creciendo. Okay. Te repito, no tengo ningún amigo, ni pariente, ni padrino o diputado en ese tiempo, ni ahorita ni en ese tiempo lo tenía. Entonces dije, no, ya, esto no es... No va por aquí. No va por acá. Y bueno, renuncio
y me regreso a Veracruz, porque todo eso sucedió en Jalapa, ¿no? Y llegas a Veracruz, ¿y qué pasa? Llego a Veracruz y mal, todo mal, porque además yo siempre dije, decidí ser arquitecta cuando no tenía yo ni tíos albañiles, ¿no? Porque ya el albañil conoce a algún arquitecto o algún contratista. Y bueno, acá toca de repente empezar a tocar puertas. No sé, no me tardé mucho en encontrar trabajo, pero era un trabajo súper mal pagado. Para eso, este momento histórico, ya era yo mamá. Ok. Y entonces era súper complicado, ¿no? Sí. O sea, los horarios y demás. Pero fíjate que qué bueno que tocas ese punto, porque al final también, a pesar de que la carrera es noble y también económicamente es viable o es buena, ¿no? Para generarte recursos, habrá quienes se hacen millonarios siendo arquitectos porque tienen ese tipo de contratos de lo que decías, hacer museos, estadios o en fin. Pero al final la arquitectura te permite tener una calidad de vida bien. Pero a lo mejor hay gente que nos está viendo, jóvenes que están emprendiendo y que dicen, ya salí y ahora ¿cómo empiezo a generarme el trabajo? ¿Cómo empiezas en ese sentido? Te digo, empecé buscando trabajo acá porque, pues como sea, todos mis conocidos del ámbito pues estaban en Jalapa, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando me regreso a Veracruz, pues no conocía yo a nadie, empecé como que a tocar puertas, a buscar en el periódico, en ese tiempo así le hacíamos. Pero ¿buscabas emplearte con alguna...? Sí, en algún despacho, en alguna constructora. Okay. Entonces, bueno... O sea, no querías generar tú por fuera. Bueno, sí, pero no es tan fácil. Okay. O sea, sí llega alguien que como, oye, te encargo este proyectito, pero bueno, ¿cuánto le puedes cobrar al pariente, al vecino? No es algo que además dure mucho. O sea, puedes hacer un proyecto y lo desarrollas en un mes, cuando mucho, y ya. Entonces, te digo, para ese tiempo, ya ese momento histórico, ya era yo mamá soltera, y entonces, bueno, había que ponerse la pila sí o sí. Claro. Y entonces busco ese trabajo, estoy 3-4 meses, pero era, o sea, entre que más había como que, bueno, te daban ciertas actividades y las podías hacer, pues el ingeniero nos daba más trabajo, más responsabilidades. Entonces era de que salir a las 11 de la noche, siempre había hora de entrada, nunca de salida. Y bueno, pues te digo, era yo mamá, y entonces ahí tenía yo que tener a todo el mundo ayudándome, porque pues dividir los mandaba tiempos, claro. al bebé a la guardería, y entonces mis papás me ayudaban con él, y en fin. Entonces no estaba resultando, o sea, estaba yo ganando para sobrevivir y para pagar miles de gastos. Y estresada. Exacto. Uh-huh. Entonces dije, bueno, esto no es por aquí. Y de repente sí me pasé, yo creo que un periodo de 1 año buscando otras alternativas. Me tocó de repente con una amiga que también era arquitecta, que también había venido de Jalapa y estaba acá. Se nos ocurrió de repente hacer volantes y que te hacemos proyectos y que así, ¿no? Sí. No nos cayó ni un solo cliente. Y entonces, bueno, anduvimos vendiendo de todo, zapatos, bolsas, esto, el otro. ¿Por qué? Porque cada vez que conseguía yo, a lo mejor veía yo un empleo, veía cuánto me pagaban sin servicios médicos, y entonces decía, no, pues no salgo. No es redituable, claro. No salgo. Entonces anduve en el emprendimiento, en muchísimas cosas, y de repente por ahí pasó que una amiga estaba trabajando en un despacho de evaluación. Ella se embaraza y dice, yo ya no puedo trabajar porque este trabajo pues, es pesado, porque hay que salir mucho a campo. Y entonces renuncia y me recomienda, y entro al despacho de evaluación. ¿Ya sabías, ya tenías conocimiento del tema de evaluación? No sabía nada. O sea, en ese momento llego al despacho y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Hay que ir a tomar fotos, hay que medir, hay que hacer un plano. O sea, la parte técnica de arquitectura. La sabías, entonces, bueno, eso totalmente dominado. Y pues poco a poco el arquitecto, el que era mi jefe, me empieza a enseñar pues las técnicas de evaluación y bla, bla, bla. Entonces ahí es donde me interesó de ver todo. O sea, dije, esto se adapta súper bien a mí porque se trabaja con citas. Y entonces dije, esto está perfecto porque así yo con distribuyes mejor mi tu modo tiempo. Mamá y mi modo arquitecta pues lo puedo combinar. Claro. Y entonces dije, creo que en esto me tengo que enfocar. Pues ahí encajo perfecto. Sí, está perfecto. Creo que esto me queda bien. Y aparte se me hacía muy fácil, muy práctico.
Y estuve 9 meses trabajando con el arquitecto. Para esto, como evaluador les da servicios a los bancos, a centros hipotecarios, en ese tiempo se llamaban Sofoles, que prestaban para créditos hipotecarios. Y en una de esas, pues ya empecé a tener esa liga con los funcionarios de los bancos y de... Sí, fuiste teniendo relación con la gente que tenías que tener. Que no tenía cuando llegué de Jalapa. Y entonces ya por ahí empezaron de que, oye, ¿sabes qué? Te puedo recomendar con otro perito que pues además trabajaba en otros horarios diferentes. Y de repente me llega la oportunidad de que había que entrar como revisora también del área de avalúos en una que se llama Hipotecaria Nacional. Okay. Y entonces ahí me recomiendan, entro a trabajar ahí. Estando ahí, estudio mi maestría en evaluación y estuve 5 años. Estaba yo como revisora y gestora de todas las asignaciones de avalúos de esa parte. Hipotecaria Nacional estaba como dividido en regiones. Sí. Y a nosotros nos tocaba la región Golfo, que estaba 7, 8 sucursales de Veracruz, más Tuxtepec, Oaxaca, que por la cercanía le quedaba muy lejos a Oaxaca, y nosotros la atendíamos. La cubrían. Entonces, en esos 5 años, pues aprendí, no te imaginas. En resumen, como resumen, ¿qué es lo que realiza un evaluador? O sea, un evaluador. En temas concretos, o sea, ¿de qué se encarga? El evaluador lo que hace es, la actividad es ir a conocer el inmueble, revisa la parte jurídica y la parte técnica. ¿De qué estamos hablando en el tema jurídico? Jurídico, la documentación. En una casa, haz de cuenta predial, que la escritura es como su acta de nacimiento, ¿no? Entonces, y los complementarios son pues la boleta predial y la boleta de los pagos del agua, los cuales determinan los servicios que actualmente tiene el inmueble. Si no tienes un recibo de agua, quiere decir que a lo mejor no está contratado, tienes adeudo, ¿no? A lo mejor. O tienes adeudo. Oye, en el tema de la escritura, me imagino que tienen que checar que todo corresponde de acuerdo a lo que viene plasmado en el documento. Exactamente. El evaluador en sí solo ratifica los datos del notario, los datos... O sea, también da fe. Sí, pero no se mete tanto a de que si no va al registro público, claro. No es su tarea, ¿no? Pero sí, las medidas y colindancias que vienen en el documento, tiene uno que ratificarlas en sitio, claro. Para ver si coincide, si no hay una invasión, si no te falta. 10 por 15, tienes que ver que sean 10 por 15. Exacto. Y la parte técnica tiene que ver un poco con la parte funcional del inmueble. Si es un inmueble de una casa-habitación, pues la casa-habitación, por ejemplo, en el tema de los servicios, de los baños o de la cocina, tiene que tener ventilaciones, luz. Que sea funcional. Sí, ¿no? Luz y ventilación natural, porque pues eso conlleva a que si no la tienen, pues requieren más mantenimiento, tienen problemas luego más de humedades y esas cosas. Entonces, la mayoría de las instituciones de crédito tienen ciertas condicionantes que te dicen, bueno, yo presto para tomar este inmueble en garantía bajo estas condiciones. Y entonces el evaluador, de acuerdo a su certificación, si está registrado para ciertos bancos o para cada institución, pues tienes que revisar tú esa normativa para que cuando tú vayas al inmueble, aparte de darle un valor de acuerdo a su servicios, su ubicación y el tema de los acabados, qué tipo de acabados, el estado de conservación, si no tiene humedades y ese tipo de cosas, aparte del valor, revisa uno la funcionalidad del inmueble. ¿Y también en el tema estructural de la casa? El tema estructural, el evaluador no se mete con los vicios ocultos. O sea, si yo veo que, si está fracturada la losa, pues sí, ya hay haces una nota, ¿no? Sí. Entonces ya se recomienda un dictamen estructural. ¿Eso puede bajar el valor del...? No, por supuesto. Incluso negártelo como garantía, ¿no? Si el evaluador al momento de la visita observa eso. Sin embargo, el dictamen estructural no lo emite el evaluador. Ya tienes que contratar a un especialista, ¿no? Pero el evaluador sí va a revisar esa parte de la funcionalidad y del estado de conservación. ¿Qué o cómo determinas el valor de la casa?
Bueno, hay que ver muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. O sea, no es... ¿Tienes algún como tipo tabulador o algo? ¿O no se maneja de esa manera? No se maneja de esa manera. Lo han hecho, o sea, hay muchas inmobiliarias y muchas asociaciones y gremios inmobiliarios que hacen tabuladores, pero en la realidad es que tienes que ver muchos aspectos. Uh-huh. Entonces, tú me puedes decir, oye, ¿cuánto crees que está el valor de terreno en tal calle, en tal avenida y tal colonia? Bueno, ejemplo, una avenida aquí que es larguísima de Veracruz, la avenida Cuauhtémoc. Sí. Yo te preguntaría, ¿en qué colonia? ¿Qué dimensiones? No es lo mismo evaluar el metro cuadrado de un terreno muy pequeño, con un frente muy, muy, muy angosto, que sea, por ejemplo, un terreno muy largo y con un frente muy angosto, a un terreno muy grande, que sea esquina, que tenga doble frente, que tenga esas características. Entonces, a lo mejor me dices, oye, pues el terreno tiene 3,000 metros. Sí, pero son 3,000 metros en una forma de un cuadrado, de un rectángulo, es un polígono irregular, un triángulo. Todo eso tiene que ver. ¿Con qué colinda? Sí. ¿No? O sea, si colinda con una gasolinera, a lo mejor su uso habitacional, no sé. ¿Baja? Bueno, aquí el tema es tener la percepción de las necesidades del mercado. Por ejemplo, si tu objetivo es una casa-habitación, tú podrías preguntarte de 10 personas quién quiere vivir al lado de una gasolinera. Sí, claro. Entonces, ahí es donde, ¿para qué lo necesitas? Es entender la función y el objetivo, el mejor uso del lote, ¿no? Okay. De la ubicación del terreno. Por lo tanto, es difícil tener un parámetro donde yo te pueda decir, en tal colonia cuesta tanto porque necesito saber el sujeto, qué características tiene. Al final de cuentas podrías tener como un estimado, decirte, mira, a lo mejor estando ahí por la zona, pues te podría costar, no sé, 5 pesos. Pero ya estando en el terreno, puedes decir, espérame, a lo mejor vale 8, no vale 5. Entonces, esos evaluadores que hacen sus avalúos en larga distancia, pues yo sí tendría mis dudas, ¿no? Yo creo que siempre les digo, el evaluador fue... no fue, híjole. O sea, entonces ahí dime cuánto te cobró profesionalmente, ¿no? Sí, porque sí es un poco irresponsable. ¿Qué tan estricto puede llegar a ser un evaluador? ¿Qué tan estricto? Bueno... o sea, puede haber alguno que diga... ¿Te lo paso por alto o...? Sí hay. Y por eso te pregunto. Aquí es el tema de... Se supone que, por ejemplo, para ser evaluador de Infonavit, estás agremiado a una unidad de evaluación. No puedes hacer tú una evaluación. O sea, un documento personal que yo firme solo no. Tiene que ir certificado por una unidad de evaluación. Okay. Y esa unidad de evaluación también tiene que firmarlo otra personalidad que se llama controlador. Por lo tanto... todos los involucrados tienen que revisar que el avalúo y el inmueble y la funcionalidad cumplan con la normativa de Infonavit. Okay. Entonces, tú al firmar, pues ya ahí vas tu responsiva. Si en algún momento esos revisores no se dan cuenta y al final pasa. Puede ser que incluso años después de haber firmado el crédito, ¿cómo se dan cuenta que no está cumpliendo porque a lo mejor ese inmueble cae en cartera vencida? El acreditado no paga. El Infonavit recupera y ahí se da cuenta de, oye, ¿qué pasó aquí? El inmueble no coincide, tiene todos estos problemas y viene una sanción monetaria para el evaluador. Así es. Okay. ¿Y te pueden retirar de estar con ellos? Sí, el Infonavit hace sanciones tanto monetarias como de tiempo. Okay. O definitivamente... ¿Fobiste también? Sí, también. Okay. La anulación. Todas las instituciones están reguladas por una institución que se llama Sociedad Hipotecaria Federal. Okay. Entonces, el registro como perito evaluador es a través de Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, tú tienes un registro de Sociedad Hipotecaria Federal, puedes estar agremiado a varias unidades de evaluación. Y esas unidades de evaluación pueden prestar sus servicios a Infonavit, a Fobiste, a los bancos. Yeah. Pero todos están regulados por Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Y las normas o las políticas son parecidas, las de Infonavit, Fobiste, o cada quien tiene...? Son similares, pero por ejemplo en Infonavit te permite, en el estado de Veracruz, son pocos los estados que lo permiten, pero en el estado de Veracruz permiten, por ejemplo, que las casas sean de techo de lámina, según la localidad, que pueda tener solo un área privada, una recámara, todo lo demás, sala, comedor, cocina, aunque sean pequeñitos, pero
con sus ventilaciones y iluminaciones naturales, pero puede ser con una recámara. Por ejemplo, Foviste te pide 2 y tiene que ser de techo de concreto, no puede ser de lámina. Esas son, por ejemplo, ciertas como cosas, diferencias. Sí. Ajá. Y, por ejemplo, ya los bancos, pues ahí también ya hay una diversificación enorme, porque también depende del producto que el cliente vaya a obtener. Por ejemplo, puede obtener un crédito para remodelación o mejoras del inmueble. Entonces, a lo mejor el inmueble puede estar en muy mal estado, con humedades, pintura, pero le van a prestar, porque su propia garantía, y a lo mejor la tasa de crédito es más alta, pero es tu garantía, o sea, tu propio inmueble, tú la dejas como esa hipoteca que antes llamaban los papás, y entonces ahí las condiciones cambian, ¿no? Pero en sí, en general, tiene que cumplir para un crédito hipotecario de adquisición de casa, habitación, pues tiene que cumplir con esas características de funcionalidad normas, y pues la parte jurídica que tenga que coincida todo con lo que viene en la escritura. Entonces, regularmente pues se pide toda la documentación antes de hacer la visita, porque en la visita verificas todo. Claro. Entonces, sí, la visita prácticamente es como ya dar fe a lo que te están entregando. Exacto. Ojo, no es el punto culminante, porque a veces sí se llega a la visita y de repente dicen, ¿y cuánto cree que cuesta la casa? Híjole, yo siempre digo, mira, la cara de bruja sí la tengo, pero el kit de la bola de cristal no me lo he comprado. Entonces, sí necesito ir a gabinete, revisar, hacer un estudio de mercado y cotejar, y entonces sí, ya vaciar toda la información. Al final, lo que decías, ¿no? Te llenas de toda la información de, a ver, ya vi exactamente dónde está ubicada, cómo está ubicada, qué tiene a los lados, qué tiene enfrente, qué tiene atrás. Así es. Su entorno en general. Sí, a lo mejor hasta las mismas vialidades o la comunicación que pueda tener, si es de fácil acceso, si es de difícil. O sea, todo eso ya te da un complemento para poder decir, la casa cuesta 6 pesos. Así es. Y a lo mejor el cliente esperaba que costara 4. No, sí, siempre pasa así, O sea, en el común, es común que la gente, yo siempre digo, la gente que quiere vender, pues quiere vender caro. Claro. Y el que quiere comprar barato. Sí. Pero la realidad es que además, cuando haces un avalúo particular, que no tiene nada que ver con una institución, sino que la gente te busca para, oye, yo quiero que me evalúes mi inmueble porque quiero venderlo y no tengo ni la menor idea. Entonces, ahí viene, es una parte bien padre, y es un reto profesional, porque el cliente te busca porque sabe que tienes una referencia técnica y que eres una persona seria, ¿no? Entonces pasa que ya, pues, en la visita todos somos amigos, todos te quieren, todos te tratan bien. Hasta que ya das el veredicto. Hasta que das el veredicto y entonces, pues, no les gusta, ¿no? Y entonces ahí viene el reto. O sea, ahí es donde dices, o sea, aquí es donde tengo que defender mi opinión. Y eso es lo padre de ser evaluador. Que si tienes todos tus fundamentos, y eso no es que diga yo, es lo que yo diga, ¿no? Pero si tienes un fundamento, bueno, das tu opinión técnica. Y yo al final siempre le digo al cliente, mire, esta es la opinión técnica que usted solicitó por esto. Y hoy te van a bombardear de preguntas y de cuestionamientos. Entonces, al final, el cliente, el propietario, pues, es el dueño del inmueble. Yo siempre le digo, usted tiene todo el derecho. Termina decidiendo. Exacto. Pero yo ya le di la base. ¿En base a qué y por qué le estoy diciendo este valor? Este valor o esta opinión es una opinión técnica para que usted tome decisiones. Sí. En cuánto tiempo quiere vender o no quiere vender, no se le hace que sea un negocio, no le costó a lo mejor nada, es una herencia, y dice, bueno, pues si lo tengo y lo tengo ahí ofertado por mucho tiempo, me va a requerir mantenimiento, vigilancia, y todo eso es un costo, ¿no? Claro. Entonces, al final, pues el cliente yo siempre digo, el cliente es el que toma la decisión, pero el reto profesional es convencer al cliente de lo que le estás diciendo en el documento, ¿no? Sí. Porque a veces muchos evaluadores, cuando los contratan por particular, que nadie les revisa, pues si tú en algún momento dijiste, es que yo creo que cuesta como 2 millones, pues le hacen un documento donde cuesta 2 millones, y está bien padre porque el cliente, pues sí costó 2 millones, toma, ahora sí que toma tu dinero, me pagas y me voy. Y al rato el cliente tiene 3 años ofertando ese inmueble y no lo ha vendido. Entonces, esa parte es la que, híjole, y le digo yo que va a costar 1,5 millones, entonces ahí ya. Entonces ya no me voy tan fácil con el dinero, ¿no? Con mi pago, sino que tengo que darle todos los argumentos técnicos de por qué. Y entonces ese es el reto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre evaluar una casa de manera particular a evaluarla a través de una dependencia de gobierno?
o de un banco? Bueno, sí, de manera particular, pues tu único argumento o tu única defensa es la ética del valuador. ¿Y tienen algún tipo, creo que lo mencionaste, tienen algún tipo de certificación o tienen algún tipo de, como lo que te estoy diciendo, si tiene sustento legal? Ok, sí, mucha gente, por ejemplo, pregunta, ¿tienes cédula de maestría? ¿Tienes certificaciones? Bueno, pues tengo esto, no soy certificada de esto, tengo mi cédula de maestría, tengo mi registro de sociedad hipotecaria federal, pero al final, si contratas a alguien por forma particular, pues es solo la ética del valuador, claro, ¿no? Porque te digo, es muy fácil, la evaluación es muy subjetiva, o sea, es un poquito intangible. Entonces, de repente sí hay valuadores que de repente pasa eso. O sea, me ha pasado gente que llega, oye, tengo 3 años con este inmueble, me hicieron este avalúo, me cobraron esto, pero no he vendido. Entonces, algo está mal, ¿no? O sea, si en 3 años tienes ofertado el inmueble, entonces no le diste el valor comercial adecuado al inmueble. Sí. ¿Por qué? Porque un inmueble al final es un producto. Entonces o sea, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo están vendiendo al lado? ¿Qué están vendiendo? Si yo tengo $1,000,000 de pesos, ¿qué voy a comprar con $1,000,000 de pesos en la zona? Y entonces ahí es donde dices, algo está mal. Sí, porque a veces no corresponde lo que quieres con lo que es. Exacto, o sea, por todas estas, así por todo el contexto que hay, ¿no? En la casa o en la habitación, lo que sea. Así es. Me tocó, lo vi con unas casas que hicieron por la zona de Matadepita. Las casas muy bonitas, acabadas de primera, terminadas muy, muy bien. El problema es el precio para allá. Estaban arriba de $2 millones de pesos. Cuando dices, híjole, como que la zona no lo vale tanto. Sí, porque aquí, por ejemplo, hay otra parte del ramo profesional de los valuadores, en donde precisamente los bancos, las instituciones de crédito, prestan para los créditos puente, que son para desarrolladores. Estos desarrolladores, o el banco y los desarrolladores, mandan a hacer un estudio de factibilidad de proyectos de inversión, en el cual ahí ese es un análisis, esto es súper interesante, eso es un análisis de lo que te va a costar, todas las factibilidades técnicas, municipales y federales y estatales, pero también buscar analizar el segmento para el tipo de personas que van a comprar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué potencial de compradores o qué número potencial de compradores te van a comprar en esa zona? Digo, me tocó hacer uno en Tuxtepec, Oaxaca, hace muchos años, en donde el proyecto eran 300 viviendas de $3 millones de pesos. No. Okay. O sea, ¿cuántas personas? Porque vamos a hablar, digo, no soy súper especialista en los créditos, pero para un crédito de 3 millones tienen que ganar mínimo unos 30, 40 mil pesos. No, 100 mil para tener una mensualidad de 30 mil. Entonces, ¿cuántas personas, qué número de potenciales de clientes hay en la zona que ganen 100 mil pesos? Sí, claro, no, está disparado totalmente fuera de segmento, ¿no? Entonces, al final la casa es un producto. Sí. Y entonces ahí es donde tienes que analizar el mercado, hacia quién está destinado y quiénes son los posibles o potenciales compradores que van a comprar. Sí, que no se te va a quedar el producto años sin que se puedan utilizar. Oye, entras a estudiar la maestría, sigues ahí. ¿Qué pasa con...? Bueno, la maestría la estudio trabajando en la hipotecaria, que después, por ser una SOFON con rendimientos altísimos y con pocas cartera vencida y demás, la compra Bancomer y toda la gente de esa parte se vuelve el centro hipotecario de Bancomer. Okay. Y me toca a mí esa transición, y te digo, estoy 5 años. La maestría la estudiaba los sábados, viernes y sábado, me iba a Puebla a mediodía, entraba a clases en la tarde, el viernes y el sábado también iba todo el día y ya regresaba. Todos los fines de semana estuve 2 años y medio en la maestría. Todavía me quedo como 6, 8 meses más cuando termino la maestría y ya me independizo. Ok. ¿Qué te lleva a tomar ese paso de la independencia? Pues otra vez la parte de mamá. Okay. Mi hijo ya tenía sus
7, 8 años, no, como 6 años, y pues casi no lo veía, ¿no? Te estoy hablando de que precisamente en el banco o aquí en esa parte de la hipotecaria viajaba yo también mucho, y viajaba hasta Cuatza, a Poza Rica, o sea, andaba yo por todo el estado, mínimo 2 días a la semana, y bueno, pues la maestría, y entonces dije, no, o sea, esto no puede ser, ¿no? Porque pues si al final, si no, mi hijo nada más después va a decir, oye, a ver, pásame el cheque y... Sí. Tú sujeta que dices que eres mi mamá. Tú señora que viene aquí sí, de vez en cuando. Viene, exacto. Entonces, esa parte es la que me dice, no, o sea, hay que moverse. De hecho, la verdad es que estaba muy a gusto, aprendí mucho, tenía yo un jefazo, o sea, siempre súper abierto, siempre explicando, siempre ayudando, siempre pasando todo el conocimiento, o sea, fue también muy nutritivo para mí profesionalmente. Aparte de que, pues, se revisaban 600 avalúos al mes. Okay. O sea, no se firmaba todo eso, pero se firmaban la mitad, porque había casos que no pasaban, pero se revisaban 600 avalúos al mes. Entonces, imagínate toda la diversidad que me tocó ver como revisora. Y entonces, después de eso, dije, no, pues me tengo que independizar. A eso iba. O sea, ¿qué te mueve dentro de ti? Me dices que la parte de mamá y de poder brindar un tiempo de calidad a tu hijo. Pero al final era... Después de haber batallado para entrar, sí, ¿no? Y tener algo seguro, si bien seguro y bien pagado, sí, la verdad. Al final era, ya pertenecías a, sí. ¿Qué te lleva a decir? Ahora le quiero competir a. Porque al final de cuentas entras ya en un juego de competencia por clientela, ¿no? Bueno, aquí la parte es de que como había yo trabajado en un despacho de evaluador, pues... La verdad es que en los pocos meses que estuve, pues me di cuenta también del flujo que pasaba por ahí, ¿no? Okay. En las facturaciones y eso, porque, bueno, me tocaba ayudar en todo. Entonces, dije... Estoy trabajando para alguien más. Por aquí debe de ser, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, además de que estando como revisora, pues yo era la encargada de asignarle trabajo a los evaluadores y de pagarles. La verdad es que, pues, era... Ahora es diferente el pago, la forma de los pagos, pero antes era más jugoso. Era más porcentaje, había menos intermediarios y entonces sí pagaban bastante bien. Entonces yo dije, bueno, gano esto, pero y trabajo pues, todas estas horas. Entonces, si de repente me independizo, pues a lo mejor puedo ganar esto y no tener que trabajar todas estas horas. Y yo sí quería ser como la mamá que llevaba a su hijo al fútbol y al taekwondo. Sí, tener ese tiempo, ¿no? Sí, entonces lo busqué, me costó. ¿Miedo? Fíjate que no miedo. Nunca he sido miedosa. La verdad es que nunca he sido miedosa. Una de las cosas que hice fue cero tener deudas, ¿no? Sí. O sea, salir sin deudas, así que tener todo, un poco de ahorros, o sea, irse preparando como para el paso. ¿Qué tanto tiempo lo planeaste? Como 1 año. Ok. Como 1 año. O sea, te permitió tener un colchoncito para... Sí. Sí, aparte que, por ejemplo, lo que pasó es que estudié la maestría en Puebla y aunque estuve en la UAP, en la Benemérita de Puebla, que los aranceles son muy chiquitos, de hecho eran, no sé ahora, pero en ese tiempo eran incluso más baratos que los aranceles de la UB. Entonces era, bueno, de todas maneras había que viajar cada fin de semana, pagar el hotel básico, pero pues el hotel... Y bueno, alcanzaba hasta como para ir de fiesta también, de estudiante, de estudiante de maestría. Entonces, bueno, todo eso que se iba gastando, pues cuando terminó la maestría, todo eso que lo hacía como que lo seguía gastando, pero ahorrando, ¿no? Sí, ya lo ibas como guardando como inversión. Exacto, para poder, pues dar el paso, ¿no? Para eso también salgo del banco, de la institución, y yo todavía no estaba titulada de la maestría. Entonces, para poder firmar tienes que estar tener titulado. Ya tú. Entonces, pero pues hice muchos conocidos y uno de esos evaluadores, varios me invitaron, oye, si quieres venir a trabajar al despacho. Y yo, sí, pero pues ya no quiero estar de... Ya no quiero ser empleada, ya quiero ser jefa. Sí, no, sobre todo por los tiempos, claro. ¿no? Y entonces, por ahí me ofrecieron, oye, pues, todo lo que necesites, ahí te vamos echando la mano para firmar el avalúo mientras tú lo vas trabajando y nosotros ahí te lo vemos como coachando, ¿no? Ya las señores grandes. Ya nos das un porcentaje sí, y demás. Exacto. Pues más que nada porque pues así se trabaja. Y entonces así le hice, estuve 1 año así,
Me ayudaron por ahí 2 o 3 personas a estarme firmando, a estarme coachando, revisando, diciéndome cómo sí, cómo no. Y pues ya al final, además que ese tiempo terminé ya mi tesis porque la traía yo. Esa también fue otra de las razones de que dices, estando aquí nunca voy a terminar. Claro. Porque la tesis era de tesis, revisión en Puebla, entonces sí está complicado. Sí, todo lo que conlleva. Entonces sí, de que como me dan permiso, tengo que viajar. Y entonces, bueno, ese año fue para eso. ¿Y fuiste creando tu equipo de trabajo? Bueno, ¿Cómo lo fuiste haciendo? ¿Cómo fuiste involucrando? Empecé trabajando yo todo. Y ¿Home office o...? No, todo, ya de ir a hacer las visitas. Sí. No, pero digo, o sea, desde casa. La oficina la empecé en casa de mi mamá. Okay. Hay una habitacioncita ahí que sobraba. Para eso el Infonavit estaba cerca de Cuauhtémoc y entonces la casa de mi mamá pues está por allá. Entonces era como que, pues me queda perfecto. Voy y vengo caminando. Ándale. Entonces aquí dije, aquí en este espacito aquí le hago, aquí le mandé a poner piso, a ponerlo así coqueto. Acondicionaste. Exacto. Y entonces así me arranqué. Me ayudaba un sobrino que estaba terminando la prepa y él me ayudaba a medio tiempo de que ve por unas llaves, ve por documentos y eso. Para esto, pues así empecé con mi sobrino a medio tiempo y yo pues 24/7, ¿no? Porque era de que, oye, es que necesito un avalúo, pero el cliente viene de México. Sí. O sea, no importa. Sí. Oye, que es a la hora de la comida. Sí. Entonces, pues así empecé. Y llegó un momento que ya tuve hasta 7 personas en el despacho, solo de avalúos. ¿Te cambiaste al tiempo o seguiste trabajando? Estuve muchos años allá, en esa parte de la ciudad, pero luego, bueno, pues es la casa de mamá y es la casa de todos. Y yo dije, bueno, aquí ya es hora de hacer otras cosas, ¿no? Porque si necesitas más espacio. Y dije, no, o sea, ya hay que hacer algo para uno. Y pues por ahí me lancé a Boca del Río. Okay. ¿Montaste oficina allá? Monté una oficina allá. Y allá, pues allá ya tenemos 7 años. Y bueno, el tiempo también fue decisivo y las formas fue para irse diversificando el despacho, no nada más de avalúos. Claro. Digo, de avalúos empecé, pero siempre estaba como la idea de también de entrar a las remodelaciones y a hacer otro tipo de cosas. Y pues se han dado ir dando las cosas. Hoy, ¿cuántos servicios cubres? O sea, ¿haces remodelaciones? ¿Haces avalúos? ¿Qué más haces? He estado haciendo con algunos amigos. ¿Construcción? Sí, he estado haciendo con algunos amigos proyectos de inversión en donde analizamos, por ejemplo, oye, fíjate que este inmueble está así, es usado, tiene estas características. ¿Tú te encargas Yo más de...? Yo siento que puedes invertirle tanto, hacer como un presupuesto de invertirle, modificarle, hacer esta renovación y entonces después venderlo en tanto. O sea, como un proyectito en poquito de inversión. Y por ahí he estado también trabajando eso, ¿no? Y entonces así, con eso empecé también hace como, pues justo cuando nos cambiamos a Boca, yo creo que empecé con eso hace 8 años también. Y pues se han ido diversificando ya tengo como 4 años con una cuadrilla de planta, de obra, que hacen un poco de todo, albañilería, pintura, electricidad, todo, fontanería y todo eso. Y entonces, pues se han ido dando otras cosas, oye, es que ya vi que estás haciendo eso, fíjate que yo tengo un conocido que y pues ahí hemos estado también haciendo eso. Ahorita, el año pasado me invitaron a desarrollar un proyecto de unas oficinas. Estamos en esa parte ya terminamos el proyecto, la parte arquitectónica, pero ahorita se está trabajando en la parte de vinculación con todas las instituciones de gobierno, en el caso para la Semarnat, para medio ambiente, para desarrollo urbano. Entonces estamos haciendo toda esa gestión de esa carpeta para la permisología. Y entonces estamos haciendo también esa parte, porque además el despacho empezó como gestión, servicios y evaluación. Entonces la idea era esa, ¿no? De no solamente hacer avalúos, sino la persona que está fuera de la ciudad y que necesita un trámite,
esa gestión la podemos hacer nosotros, ¿no? Okay. Y entonces, pues al principio sí, lo hacía todo yo, o sea, sí, era yo la que limpiaba, la que imprimía, la que sacaba copias. Tú misma eras tu jefa y tu empleada. Sí, todo. Y ya, pues poco a poco, o sea, nos hemos ido, te digo, diversificando, ha pasado mucha gente. Pero además, perdón que te interrumpa, pero además una de las cosas que veo y me llama mucho la atención y además me da gusto es que no te has enfocado únicamente a hacerlo a nivel regional Veracruz, Boca del Río, o sea, zona conurbada, sino sigues teniendo ese gusto por hacerlo fuera de la ciudad, o sea, viajas, vas, haces, regresas. Me platicabas cuando estuvimos poniéndonos de acuerdo que estabas haciendo también en una remodelación en una torre, o sea, estás metida en muchos ámbitos de lo mismo. Sí, bueno, es que la regla del despacho es nunca decir que no. Ok. Entonces... Oye, la mala costumbre que tengo es que hay que comer 3 veces al día. Sí, tengo ese defecto, caramba. La realidad es que te digo, obviamente hemos pasado por rachas de, híjole, hay muy poco trabajo. Y precisamente en esas rachas de solo estar enfocado en los avalúos fue hay que hacer otras cosas, ¿no? O sea, hay que estar... ¿Cómo manejas esas olas, ¿no? de trabajo, de flujo de trabajo? O sea, ¿qué tanto es por épocas? Me imagino que en época de diciembre, enero, cuando hay aguinaldos y demás, el trabajo incrementa. Así es. Pero ¿cuáles son tus épocas donde viene un poquito el declive? No total, pero ¿has tenido épocas difíciles de trabajo? Bueno, sí, definitivamente sí. Te voy a decir por qué. Porque precisamente en ese tema de que tiene uno que estar agremiados a unidades de evaluación, esas unidades de evaluación normalmente son a nivel nacional y centralizan ellos todo en México y de ahí lo mandan a todo el estado. Entonces tienen como sus representantes en cada estado. Okay. En mi caso particular, soy representante de una de esas unidades a nivel estado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, esa unidad tiene algunos problemas técnicos, vamos a decir así, o que de alguna forma no tienen tanto flujo, bueno, pues dependo del flujo de trabajo de ellos. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo tengo en el área de evaluación como 2 carteras, vamos a decirlo así. Okay. Esa parte de esa unidad de evaluación, que es la que centraliza todo y que me manda a nivel estado, a todo el estado de Veracruz. Pero bueno, la clave es esa. O sea, está padrísimo, ojalá y siempre me mandaran a hacer aquí en El Dorado, sí, en Punta Tiburón y todo, sería padrísimo, pero no es así. O sea, la realidad es que, oye, a ver, te toca aquí, pero te toca hasta por donde no pasó Dios ni va a pasar, ¿no? Entonces esa es la clave, ¿no? O sea, y por lo tanto, ¿qué pasa? Que después, por ejemplo, hay alguna empresa, de repente me ha buscado, ahorita estamos terminando ya de cerrar esa parte, pero hubo una empresa que me buscó que ellos estaban precisamente prestando para un crédito puente que desarrollaron en San Andrés, y había una persona que por alguna razón en alguna empresa me conocía, entonces esa persona me buscó, oye, es que fíjate que ahora estoy trabajando en esta empresa y necesito que me ayudes con esa verificación de obra. Verificación de obra es, le prestan a esa empresa una cantidad y entonces hay que revisar que esa cantidad de dinero esté ejecutada en la obra. Entonces, esas verificaciones son cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo del flujo de los préstamos. Sí. Y entonces hay que ver que ya te prestaron 3 millones, tiene que estar ejecutado en la obra. Y entonces pasa que, oye, pero es en San Andrés y pues los viáticos además es esto nada más y bueno. Entonces hay que como que irse adaptando, ¿no? Bueno, ok, yo te pongo mis condiciones, mira, ok, sí puedo ir, pero pues a lo mejor en tal día, que se acomode así, en tales horarios, y bueno, pues va, ¿no? O de repente, oye, es que ¿sabes qué? En Cerro Azul, ¿no? Sí. Que nos queda a muchísimas horas. Me mandaron el año pasado a hacer un avalúo en Chicontepec, que nos queda a 9 horas en carretera. Tierra Santa, donde nació mi abuelo. Fíjate. Bueno, entonces ya sabes de qué te hablo. Ya sé entonces, dónde está. Es así de que sí. Es la mera Huasteca. Sí, ya estás ahí en la sierra, ¿no? Sí. Y entonces dices, o sea, oye, seguro que no hay nadie que puede... No, pues tú. O sea, bueno, pues ni hablar, ¿no? O sea, y ahí pasa que de repente a lo mejor en cosas, en lugares y sitios que ya conozco... Yo siempre le digo a toda la gente que trabaja conmigo, si yo te mando a un lugar es que yo ya fui 3 veces, porque ya sé cómo está ese rollo y eso, ¿no?
Pero si no conozco, pues siempre voy yo, precisamente por el tema de que te decía, cómo conocer el contexto. O sea, que necesito conocer el contexto del inmueble, no nada más. Y además la relación pública, o sea, es el con quién tengo que hablar aquí, con quién, porque eres la jefa, o sea, tienes que saber. Exacto. Entonces, y sigues generando contactos. Sí, si no voy, pues entonces no sé ni qué onda. Sí. Entonces hay que ir. Entonces, bueno, agarro carretera, y pues me lanzo, ¿no? Hay veces que sí salgo. Hace poco me decía un amigo, no, es que tú yo creo que en la hora tomas la foto ahí nada más y como que te echas así, selfie, como que te echas ahí cemento nada más y igual cuando llego, ¿no? Que viajo, le digo, no, bueno, es que no te voy a poner a las 5 de la mañana mi cara de zombie que tengo, ¿no? O sea, de que ya salí a carretera a las 5 de la mañana, sino pues ya pongo la parte y donde comimos rico y donde pues ver la parte positiva. La otra parte, exacto. Claro. Oye, y a la par sigues desarrollando temas de remodelaciones, cosas a lo mejor un poco más chicas, no sé, ¿cómo lo llevas ahí? Bueno... ¿Tienes departamentos o tienes áreas dentro de tu oficina que se encargan esto y esto? Así es. ¿Cuántas áreas tienes? Bueno... sería exagerado decirte que es un área y hay mucha gente, claro, no, pero entendiendo hay una persona que se encarga, por ejemplo, hay una persona que se encarga de atender, te decía que en el tema de los avalúos hay dos carteras, esta cartera que es aparte, esa empresa que centraliza todo el trabajo y que nos manda diferentes. Es como la oficial. Sí, exacto. Y la otra cartera es los clientes locales, las inmobiliarias, los agentes. Particulares. Sí, el mercado abierto que le llamamos. Que son gente con la que he trabajado desde hace muchos años, son mis clientes que empezaron desde acá, desde que estaba yo en el barrio de mi mamá, y pues me siguen todavía buscando para hacer trabajos acá. O sea, entonces, así en el despacho hay una persona que se encarga de darle seguimiento a toda la gestión de los trabajos que nos encarga esta cartera importante, y hay otra persona que se encarga de atender a todo el público en general, ¿no? También la parte importante, pero el público exactamente, que es un poco más complicado porque, bueno, la otra parte viene como ya más digerida, aquí ya están los expedientes, pero acá sí hay que hablarle al cliente. Entre comillas, filtrada y por eso. Exacto, entonces de acá es más de hablar con el cliente. Si son agentes inmobiliarios, pues ya saben más o menos qué onda, pero es también atender al público en general. Sí, yo como particular, oye, te busco porque te conozco y quiero que o porque no te conozco, sino que estás ahí en la página de Infonavit o alguien me recomendó, entonces tienes que explicarle de ceros. Esa es la parte más laboriosa, ¿no? Que tiene que ser una persona... Al final saber vender también tu producto, ¿no? Que es tu servicio. Que tiene que ser una persona también que tenga como ese talento de atención al público, de la paciencia, definitivo. Y que además, una de las chicas ya tiene 10 años conmigo trabajando y la otra tiene 7, entonces ya están súper pulidas. Ya te conocen y saben. Ellas ya saben también. Digo, en el despacho, una de las partes padres es que han trabajado mucha gente que no tiene nada que ver con la evaluación ni con arquitectura, eran como que estudiantes de una cosa y de otra, y que precisamente, bueno, a ver, te voy a enseñar qué tienes que hacer, qué esto, y bueno, ya llevo como 7 ingenieros egresados del despacho. Mi sobrino, por ejemplo, que fue el que empezó conmigo, estudió ingeniería mecánica, pero mientras era estudiante, pues aprendió AutoCAD, aprendió a la gestión. Que al final también le das otras herramientas para defenderse, ¿no? Claro, porque además las herramientas estas son las herramientas que aprenden en el despacho, es esto que no viene en ningún libro, sino precisamente en el diálogo, en el trato con la gente, en resolver problemas. Exactamente, ya el saber en campo cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esa es la parte padre de la evaluación, y aparte es la súper más divertida, que no es lineal, ningún caso es igualito a otro. Claro, me imagino. Entonces, definitivamente, pues siempre hay, oye, es que aquí esto, es que aquí tienes que fijarte en esto. Y como decías hace rato, a lo mejor está el cliente quisquilloso que a todo le pone pero, y el cliente que todo te dice, sí, va, lo que tú me digas, eso es lo que voy a hacer. Ajá. No, y no hay muchos de esos, ¿eh? Son los menos. Sí, no. Definitivamente, te digo que creo que esa es una ventaja, y creo que la gente que de repente entró como estudiante al despacho y que ya terminaron de ingenieros y ya han hecho ya otras cosas por temas familiares y personales y bla, 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 creo que desarrollaron eso, ¿no? O sea, porque aparte la evaluación se presta mucho a eso, como se trabaja por citas, entonces, oye, es que sabes que tengo examen, ¿no? Los que están estudiando, es que tengo examen, es que tengo que no hay problema, o sea, que vaya otra persona, porque ya tenemos como una agenda anticipada, entonces podemos hacer esa planeación. Ir adecuando. Exacto. Entonces, esa parte
está padre. Entonces, luego, bien, esa es la parte de los avalúos. Hay una parte de proyectos, entonces hay un arquitecto que está trabajando en los proyectitos y yo pues estoy atrás de todo, ¿no? Sí. Sobre todo, pues, la parte de los clientes. Ajá. O sea, esa es la parte que yo tengo que sí o sí ver, ¿no? Sin embargo... ¿Tú te encargas de buscar los clientes o es la atención nada más? Que al final me imagino que es los que llegan y los que tú generas. Así es. Sí, básicamente te puedo asegurar que el 99% de los clientes son de una recomendación. Ok. ¿No? O sea, independientemente de esta cartera que te digo que, bueno, ellos nos asignan, todos los demás trabajos, proyectos, avalúos independientes y todos esos trabajos son de una recomendación. Sí, todos llegan porque ya te conoce alguien más. Exacto. Siempre es igual, siempre es de que, oye, fíjate que te voy a recomendar con tal persona. Bueno, oye, nada más échame la mano de decirle que habla de tu parte, también por el tema de la seguridad, sí, ¿no? Claro. En algún momento cuando estuvo muy, muy fuerte lo de la delincuencia, igual, o sea, no manejo letreros afuera de la oficina. Sí, bajo perfil. Exacto. Como que no es que me niegue, pero no trabajo para cualquier persona, claro, ¿no? Por el tema de la seguridad. Entonces, si viene alguien ya referenciado de... bueno, entonces... Ya sabes de dónde viene. Exacto. Oye, ¿qué tan difícil de repente se pone, porque ya no lo platicamos, qué tan difícil se pone la parte cuando el trabajo es escaso? ¿Y qué meses generalmente son los que sientes tú que se batalla un poquito más? Bueno, en la parte de la evaluación, siempre como que febrero y marzo son meses bajos, ¿no? Bajos, porque como que el volumen de trabajo siempre viene a finales de noviembre y diciembre. Precisamente por lo que dices, ¿no? Que como que todo el mundo dice, bueno, ahorita con el aguinaldo voy a dar el enganche, voy a hacerlo de la escritura. Y en enero siempre hay como que todavía lo que no se terminó de concluir en diciembre, y entonces todavía hay bastante trabajo en enero. Pues siempre como que febrero y marzo es. Pero bueno, en mi caso particular, al principio, pues sí era de que y ahora no hay trabajo y así, ¿no? Pero ya después con el tiempo vas aprendiendo que así es. Sí. Y entonces tomas también como que ese tiempo de, bueno, hay una pausa, voy a hacer cosas personales, los trámites que no he hecho, que sacar mi pasaporte, que ese tipo de cosas que no hace uno cuando estás en el día a día, y sobre todo por el tema de que precisamente me mandan fuera muy seguido, y entonces es de que, oye, no puedo hacer ni una cita médica, ni del dentista, ni de esto, ni del otro. Porque no sabes. Porque mañana no sé qué va a pasar. Claro. Entonces tiene uno que hacer como que el dentista que te acepte cita de hoy para hoy y que trabaje después de las 7, ¿no? Sí. Entonces, en general todo. Entonces, cuando hay una descarga de menos trabajo, bueno, pues se ocupa o lo ocupamos, incluso las chicas que tienen muchos años trabajando conmigo, pues es de que, oye, es que voy a tomar unos días de vacaciones o más días, porque normalmente pues a veces es 2 o 3 días porque pues tenemos cada quien nuestras responsabilidades. Claro. Entonces, lo ocupamos para eso. Te digo, hoy por hoy el despacho, pues la verdad es que está diversificado. Como te dije, hace muchos años solo era los avalúos, y sí, cuando hubo una carga muy poca y yo tenía 7 personas a mi cargo, y dije, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago, no? Sí. Sin embargo, bueno, pues como es el conocido del conocido, oye, fíjate que tengo esto, tenía una amiga que estaba remodelando casas y ella tenía a su cargo pues a toda la gente de las cuadrillas y estaba vuelta loca, y yo, oye, échame la mano, te pongo a unos de los chavos que están trabajando conmigo a que te supervisen, te lleven material, te hagan las compras, tú te descargas, y bueno, pues ahí nos vamos, pues órale, va, ¿no? Y ya entonces, bueno, por el tema de que conoces ya gente en el medio, bueno, pues te vas diversificando a otras cosas, ¿no? Oye, ¿qué recomendación le darías a los chavos que están empezando o que están estudiando la carrera o quieren estudiar la carrera de arquitectura? Como cuáles serían las recomendaciones así rapiditas que dices, a ver, mira, tienen que ir haciendo esto, tienen que ir buscándole por este lado, o sea, como cuáles serían para tus próximas competencias. Bueno, yo creo que lo más importante es que piensen que terminando la carrera no se acaba su preparación, ¿no? O sea, debe haber una capacitación constante. Sí, claro. Entonces, que siempre de sus ingresos guarden algo para esa capacitación, constante renovación, actualización. Y
pues estar abiertos a eso, a todo, ¿no? A todo, lo que pasa es que cuando sale uno de la universidad es como que, yo quisiera en el caso de la arquitectura, yo quisiera dedicarme al diseño nada más. Entonces suena bien romántico, sí. Pero ¿cuántos clientes potenciales vas a tener para solo proyectos, ¿no? Entonces, creo que definitivamente cuando sales, lo que tienes que hacer es buscar trabajo donde sea, en el cual en ese trabajo puedas desarrollar tus habilidades blandas, que le llaman ahora, que son precisamente el diálogo, el tratar con la gente, porque tienes que tratar con gente que no sabe nada de arquitectura, sí, y con gente que sabe de otras carreras, y entonces tú eres el que te tienes que adaptar. Y cuando te busca un cliente potencial que no tiene nada que ver con arquitectura, tú tienes que aprender también a venderle la idea con su idioma, ¿no? Claro. O sea, no le vas a decir, oye, fíjate que aquí está esta trave de carga, y el cliente va a decir, ¿qué? ¿No? Entonces, es donde tú tienes que hacer un cambio en ti, en tus diálogos, y decir, bueno, me voy a adaptar con, a lo mejor, la señora que, no sé, es diseñadora de modas, sí, y pues le tienes que explicar. Es ama de casa y es la que está a cargo de la casa porque el marido a lo mejor trabaja afuera y esa es la que le toca, sí, recibir la información. Ojo, las señoras amas de casa son las que siempre tienen la última palabra. El sí, esposo, el doctor, el ingeniero, o sea, nunca deciden. Entonces, claro, ignórenlos. En cualquier caso, Las señoras siempre tienen la última decisión porque son las usuarias, ¿no? Sí. De una casa habitación. Entonces, ella siempre es a la persona, porque uno como arquitecto, en el caso de los que se dediquen al proyecto, tienen que saber entender como psicólogo qué es lo que quiere la gente, ¿no? Okay. Porque si no pones atención a qué es lo que quiere la gente, vas a trabajar en balde, vas a estar haciendo sí, proyectos y ideas. No lo puedes aterrizar. Que no le van a gustar nunca. Exacto. Porque no es lo que están esperando, ¿no? Entonces, y esa parte de decir, no, es que yo soy de la línea funcionalista y de la minimalista. Ajá, sí, pero vas a tener que buscar puros clientes que le gusten eso, ¿no? Y si no, pues adaptarte. Sí. Entonces, para que llegues a un nivel en donde te paguen tu proyecto como tú lo decides, pues sí tienes que trabajarle, batallarle, ¿no? Claro. Tienes que adquirir toda esa experiencia como te decía en el caso de un avalúo, ¿no? Cuando un cliente me dice, oye, es que no estoy de acuerdo, bueno, no estás de acuerdo, pero es esto, porque ya tengo toda la seguridad. Tienes los puntos y las herramientas. Exacto. Para debatirle. Entonces, para que tú le vendas un proyecto a alguien, es la parte difícil de decir, sí, o sea, yo te estoy diciendo esto, porque la orientación, porque los vientos dominantes, por eso estas ventanas, por eso aquí no puede ir ventana, eso, ¿no? Entonces, esa parte solamente la agarras pues con la experiencia. Claro. Yo creo que en todas las ámbitos profesionales, la experiencia es la que te da la certeza, ¿no? Es como el que cuando busca un médico siempre dices, pues uno que ya esté más viejo, ¿no? Como para que no le ande atinando, ¿no? Entonces yo creo que en todas las carreras profesionales son así, ¿no? O sea, la experiencia, la suma de muchas experiencias te da esa certeza profesional. Sí, ¿no? Claro. Oye, María Eugenia, muchísimas gracias. La verdad que es agradable platicar contigo de todo esto. Además, nos sacas de dudas, por lo menos a mí me sacas de dudas de muchas cosas y aprendí de muchas otras cosas. Felicitarte por todo lo que has hecho, porque al final siempre he dicho que emprender algo personal es arriesgarse pero cuando tienes la certeza de que lo que vas a hacer va a servir o va a funcionar, pues siempre también ese sueño, llegar a cumplirlo es gratificante. En tu caso, yo quiero reconocer a la profesionista, pero también a la amiga, a la compañera de hace muchos años de conocernos, porque te he seguido tu carrera, he seguido lo que has hecho. Me doy cuenta que eres una persona muy trabajadora, muy metida, muy comprometida con lo que haces, y además veo que te apasiona porque nunca habíamos hablado de este tema, pero veo que al hablarlo se te iluminan los ojos de la pasión que le pones y de lo que creo que estás muy contenta con lo que haces. Entonces, felicitarte de manera personal por tu dedicación. Obviamente esperamos que te siga yendo mejor, que todos estos servicios que brindas
se sigan multiplicando, que sigas teniendo muchos éxitos. Y bueno, pues nada, a la amiga decirle gracias por venir, gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación y gracias por compartir tu historia de vida, porque al final se queda como legado, tu historia de vida y tu historia profesional, para que ojalá que muchos de los que nos ven se vean reflejados en una mujer que ha pasado situaciones desde vender cosas que no tenían nada que ver con su carrera, hasta hoy ser una jefa y una cabeza de una compañía que sigue creciendo y que sigue avanzando. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. No, pues muchas gracias a ti. 17 años ya de independiente y esperamos que así siga, sobre todo para seguir brindando servicios profesionales, respuestas adecuadas a los clientes, y algo que creo súper valioso en mi historia es el hecho de darle la oportunidad a mucha gente de trabajar, de crecer, de desarrollarse, y creo que eso es la parte importante, ¿no? O sea, como parte de ser un elemento de la sociedad, también contribuir a la sociedad, dando trabajos, dándoles experiencias, brindándoles oportunidades para que estudien, para que se desarrollen, para que mejoren, y creo que pues se ha logrado. Y igual te agradezco muchísimo la invitación y de verdad gracias otra vez. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya lo saben, compartan por favor este episodio para que mucha gente pueda verlo, pueda conocer la historia de vida de una arquitecta que ha trabajado, que ha laborado y que además se tiene que multiplicar en muchas cosas, principalmente en mamá. No, porque exacto. También es una fase que no tocamos, y nos faltó tocar también sí. El hobby del motociclismo, pero lo haremos después, porque además es biker. Sí. Además es biker. Para no aburrirse. Pues bueno, gracias, compártanlo por favor, denle like, dejen un comentario, la verdad que nos ayudan a crecer. Les agradecemos mucho que hayan llegado hasta acá y nos vemos la próxima semana con una historia de vida de un personaje interesante como los que hemos tenido. Recuerden, esto es Una Charla Con. Yo soy Junior Hernández. Hasta luego.